Muy buenos días, hermanas. Esta mañana continuamos con nuestro estudio de Cristología y esta lección se titula Cristo en el Antiguo Testamento. Básicamente lo que nosotros vamos a ver en esta mañana son tipos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son los tipos? Tipos son conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento que hablan de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No son interpretaciones arbitrarias, sino que corresponden a la revelación progresiva de Dios. Y lo vamos a ver por medio de los sacrificios que se ofrecían a Dios. En segundo lugar, las 7 fiestas que marca la ley para los judíos. Y finalmente vamos a ver una serie de profecías del Antiguo Testamento que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos primeramente con los sacrificios. El objetivo de esto era grabar en la conciencia del judío su convicción de ser un pecador que necesita del perdón de Dios. Y estos sacrificios se dividían en 2. En las ofrendas de compañerismo, también llamadas como olor fragante o de comunión con Dios, y estas ofrendas no tenían ninguna relación con el pecado. Y estaban las otras conocidas como ofrendas para restaurar el compañerismo o expiatorias. Las ofrendas de compañerismo u olor fragante eran 3. La primera de ellas era el holocausto. Esta palabra significa todo quemado. O sea que todo lo que tenemos es de Dios. Era un acto de adoración donde se ofrecía un macho cabrío, un cordero o un becerro al Señor. Nada tiene que ver con el pecado, como dije, y este holocausto nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que voluntariamente fue toda su vida un acto de adoración y de obediencia al Señor. Así tenemos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18, dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 9, dice: Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, debemos ser como un holocausto para nuestro Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El segundo sacrificio de olor fragante o compañerismo era la ofrenda de oblación. Aquí en esta ofrenda de oblación se ofrecía a Dios un fruto que iba unido a un holocausto voluntario. Se ofrecía flor de harina, aceite, incienso, sal, aunque Levítico 23:13 también menciona una libación de vino. Esto es lo que se ofrecía a Dios. La harina nos hablaría de la vida impecable de nuestro Señor Jesucristo, sin corrupción. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y la libación sería cuando la vida es derramada a favor de nosotros, la vida de Cristo. La sal es pureza y fidelidad de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad de Dios.
Dice también la palabra de Dios en esto, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el Espíritu de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. O sea, nuestro Señor Jesucristo como si fuera una libación para Dios. El tercer sacrificio u ofrenda por el compañerismo era el sacrificio de paz. En este sacrificio se ofrecía a Dios una ofrenda, un animal, ya sea por acción de gracias por un voto o libremente de manera voluntaria. Solamente se quemaban los riñones del animal, junto con la grosura de los riñones, del hígado, de los intestinos y en general toda la grosura que estaba sobre las entrañas. La demás carne la podían comer tanto el adorador como el sacerdote, especialmente el pecho y la espaldilla después de haberla mecido al Señor. Ahora, ¿por qué los riñones y la grosura, hermanos? De acuerdo a la cosmología, como veían la vida los israelitas, ellos pensaban que era en las entrañas donde estaban los sentimientos y las emociones. Y cuando se ofrecía esto a Dios, se estaba hablando de lo más profundo de nuestra alma, el amor dirigido hacia Dios. Entonces, ese sería Cristo. Lo más profundo de Él, el amor suyo hacia Dios siendo entregado. Y gracias a ese amor es que nosotros, como los sacerdotes y el adorador, podemos tener comunión y participar de esto mismo. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es nuestra paz y Cristo es el que nos permite tener comunión con él. Y después de esto vienen ahora las ofrendas para restaurar el compañerismo, o expiatorias. Hermanas, si los judíos no ofrecían estos sacrificios expiatorios, quedaban excluidos de la comunión con Dios, de su ciudadanía y también de las bendiciones del Señor. Primeramente estaba el sacrificio de expiación por el pecado. El sacrificio o la ofrenda dependía de la persona que había pecado. Si era un judío común, tenía cierto sacrificio que ofrecer. Pero si era el jefe de una familia, ahora el pecado era más fuerte, más grave. Si había pecado toda la congregación en general, era todavía más grave. Pero el peor de los pecados era cuando pecaba el sacerdote. Ahora me voy a referir a lo que el sacerdote tenía que hacer para expiar su propio pecado. Primeramente, el sacerdote tenía que poner sus manos sobre un animal, un carnero, y confesaba su propio pecado. Después, otro sacerdote que le estaba ayudando recogía la sangre del animal que había sido degollado en una vasija de plata. Y con esa sangre el sacerdote iba a entrar al lugar santo. Ya en el lugar santo, el sacerdote mojaba el dedo en la sangre y hacía 7 aspersiones hacia el velo. Luego, con esa sangre, él iba a untar los cuernos del altar del incienso. Salido del lugar santo, la sangre restante la derramaba al pie del altar del holocausto. Y finalmente, el animal que había sido sacrificado era sacado del campamento o de la ciudad, en caso que ya estuvieran viviendo en la tierra prometida, y se quemaba totalmente el animal que había sido sacrificado.
¿Qué nos dice de nuestro Señor Jesucristo como nuestra expiación? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, Cristo como si fuera la propia víctima, el sacrificio. Y Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 14 dice: Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es Cristo tomando nuestros pecados para hacer expiación. Y después está el sacrificio por la culpa, también conocido como la expiación por ignorancia y culpa. Este era el sacrificio que se ofrecía por aquellos pecados que se habían hecho por ignorancia sin saberlo. Ahora, ¿qué paz o qué seguridad podemos tener nosotros si tenemos pecados que aún no son ocultos? ¿Puede haber paz en esta situación? C.H. Mackintosh, un teólogo, dice: Nada puede demostrar más evidentemente la incapacidad del hombre de deshacerse del pecado que el hecho de existir pecados por ignorancia. ¿Cómo podrá deshacerse de lo que no conoce? ¿Cómo podrá disponer en su voluntad de lo que no ha entrado nunca ni aun en los límites de su conciencia? Imposible. Es preciso que el corazón esté tranquilo delante de Dios en cuanto a la perfecta remisión de los pecados, antes de que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y nosotros verdaderamente podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha satisfecho toda la justicia de Dios. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y a continuación vienen las 7 fiestas que ordena la ley. Ustedes verán, hermanas, que hay diferentes fiestas que se están mostrando en la pantalla. La primera, la Pascua, seguida de los panes sin levadura, que era en el mes primero, aproximadamente sería abril, aunque a veces es marzo. El segundo mes, que es Ibar o mayo, sería la tercera fiesta, que es la de las primicias. La cuarta fiesta es el Pentecostés, que sería en el mes tercero, Sivan, que es junio para nosotros. La cuarta fiesta es el Día de las Trompetas, en el mes de septiembre, mes sexto de Israel, o también llamado Elul. La sexta fiesta o celebración es la expiación, que es en el mes de octubre, para los judíos el mes séptimo de Tisri, y en ese mismo mes también es la fiesta de los tabernáculos. Hay otras fiestas, pero que no están en la ley, sino que después se añadieron, como la fiesta de la dedicación, en el mes de diciembre, mes noveno de Quisleu, que fue instaurada en el período intertestamentario, también llamado el período de los Macabeos. Y finalmente está la fiesta del Purim, que esta se empezó a realizar desde tiempos de Esther. Es en el mes 12º o mes de Adar, que sería marzo para nosotros. Hay que tener en cuenta esto también, hermanas, que Israel tiene 2 calendarios,
el calendario religioso que comienza en primavera y el calendario civil que comienza en otoño. Bien, vamos a ver ahora la primera fiesta, que sería la Pascua. La Pascua era la fiesta más importante para Israel porque se conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto, y que también Dios pasó de sobre los primogénitos de Israel sin herirlos. Antes de la celebración, el padre de familia apartaba un cordero para que fuera sacrificado el día 14 del mes de Abib. En Egipto, esta sangre del cordero era aplicada en los dinteles de sus puertas para que el ángel no tocara sus casas cuando se ejecutó el juicio de Dios. El cordero era sacrificado, era asado a fuego y lo comían en una misma noche toda una familia, junto con hierbas amargas y panes sin levadura, recordando la vida amarga que tuvieron en Egipto, pero también su salida rápida por la noche. Y también esto les recordaba a los israelitas que ellos debieron morir en lugar del cordero, y que por esa razón ellos le pertenecían a Dios por derecho, porque ellos fueron redimidos de la esclavitud y de la muerte. Y una vez que el cordero era sacrificado, ya cuando estuvieron en la tierra prometida, tocaban trompetas y cantaban los himnos, que serían desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, y esto se hacía mientras estaban sacrificando los animales. Cuando Israel estuvo en el desierto, y también cuando fue construido el templo, la sangre de estos animales era derramada junto al altar de bronce, y esto se hacía desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que en la hora de los judíos sería de la hora 9 a la hora 12. Dice Mateo 27 del versículo 46 al 50 que fue en la hora 9 cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. O sea, en el momento en que empezaban a derramar la sangre de los animales en el altar de bronce, ese fue el momento en que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos dice en Cristo todo esto, hermanas, toda esta Pascua? Primeramente, que Él es el Cordero predestinado por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como la festividad era en primavera, en el mes de abril, esto también nos diría que hay un nuevo comienzo, que el invierno quedó atrás y comienza una nueva estación, un renacer. Esto es lo que tenemos en Cristo, una nueva vida. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos habla también que nuestro Señor Jesucristo fue juzgado en lugar nuestro. El Salmo 22, desde el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen.
estiran la boca y menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hechos de los Apóstoles 2:31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra Pascua. Primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gracias a Dios. Este es la festividad de la Pascua. La segunda festividad era la fiesta de los panes sin levadura. Aquí, esta festividad era del 15 al 22 del mes de Abib. No se comía ningún pan preparado con levadura, y toda la levadura encontrada en una casa era retirada de ella. Esta fiesta les recordaba que salieron de noche de Egipto y que no les dio tiempo de leudar el pan. El pan sin levadura fue el alimento que tuvieron en el desierto cuando salieron de Egipto. Pero ¿qué nos dice esta festividad de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice o nos habla de una vida impecable y sin corrupción. También nos habla que nosotros como cristianos debemos andar en novedad de vida en nuestro Señor, y vivimos en un reino donde no hay corrupción. Dice, como acabamos de leer, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Debemos vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. De la misma manera que los egipcios ya no tenían la vida que los israelitas ya no tuvieron la vida que tenían en Egipto. Mateo 10, versículos 5 al 12 nos habla también de un nuevo reino que es predicado ahora. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. La tercera festividad era la de las primicias. Esta fiesta comenzó cuando Israel entró a la tierra prometida. Nadie podía comer sus cosechas hasta que las primicias de los frutos fueran mecidas delante de Dios. Se hacía un día después del sábado de la Pascua. El fruto era traído al atrio de Israel, donde era aventado, tostado y machacado en un mortero por los sacerdotes. Luego se tomaba la harina mezclada con aceite y le rociaban incienso. El sacerdote la agitaba en lo alto al Señor y lo hacía hacia los 4 puntos cardinales. Luego tomaba una parte y la echaba en el fuego del altar,
y lo restante era para el sacerdote. ¿Qué nos dice esta festividad acerca de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice que Cristo fue machacado por los sacerdotes. Recordamos que Él fue escupido, golpeado, abofeteado por los sacerdotes la noche en que fue entregado. También nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 13. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 27 al 30, nos habla del padecimiento de Cristo y de su resurrección. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Cristo viene a ser de él primicias. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así como el sacerdote levantaba la ofrenda y la dirigía hacia los 4 puntos cardinales, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo va a recoger a todo su pueblo cuando venga por nosotros. Enseguida viene la festividad del Pentecostés, que sería la 4ª fiesta. Se festejaba 50 días después de la fiesta de las primicias, y se ofrecían cereales en forma de pan al Señor, junto con holocaustos. También se hacía una peregrinación hasta el santuario. ¿Qué nos dice de nuestro Señor Jesucristo? Nos habla que nuestro Señor Jesucristo nos ha unido como un solo pueblo, así como había una peregrinación para reunirse alrededor de la presencia de Dios en el templo, también nuestro Señor hizo lo mismo. Dice primer carta a los Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nos habla también de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Pero también en el Pentecostés comienzan a reunirse las primeras cosechas después de la predicación de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 hasta el 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. La quinta fiesta es la de las trompetas. Esta se celebraba el primer día y era conocido como el Día de los Clamores. Esto pasaba el primer día de la festividad, clamaban al Señor. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque este era el comienzo del año civil, juntamente con la luna nueva. Pero también se estaba preparando el pueblo de Israel a lo que sucedería 10 días después, que sería el gran día de la expiación por los pecados. Esta fiesta de las trompetas también recuerda el avance del pueblo de Israel cuando iba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y también conmemoraba la creación del mundo. En nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos también llamados para recibirlo a Él, para ser reunidos por medio de Cristo, tanto Israel como nosotros, la Iglesia. Hermanas, sabemos que Dios tiene un programa para la Iglesia y otro programa para Israel, porque Dios aún no ha desechado a su pueblo, si bien hasta ahora Él es rebelde, como dice Isaías 58, versículos 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse. Pero cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez para juzgar a la tierra, al final de la semana 70 de Daniel, Dios va a reunir otra vez a sus elegidos. Dice Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y cuando sea el rapto de la iglesia, también el Señor nos va a reunir a todos nosotros, a los que somos de Él. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, gracias al Señor. Luego viene la sexta festividad, que era el día de la expiación. Era un día de arrepentimiento y humillación personal por el pecado. Era el día más solemne para los judíos. Se celebraba el día primero del mes séptimo, y era el día en que el pecado era perdonado por el Señor, pero también era un día de reconciliación con el Señor y con el prójimo. Esto sucedía solamente una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Primeramente, el sumo sacerdote se purificaba por sí mismo, de pie, frente a la congregación, y colocaba sus manos sobre la cabeza de un becerro, y confesaba su pecado y los pecados de su casa, y pedía al Señor cubrir o expiar sus iniquidades. Luego, el sacerdote mataba al animal, y otro sacerdote recogía la sangre en una vasija de plata, mientras la movía para que no se coagulara la sangre durante el ritual. Después entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para quemar incienso en la presencia de Dios, en el propiciatorio. Después salía el sumo sacerdote y tomaba la sangre del becerro sacrificado por sus pecados y volvía a entrar al lugar santísimo
y lo rociaba 7 veces de arriba hacia abajo en el propiciatorio. Posteriormente salía del lugar santísimo, y afuera le esperaban 2 machos cabríos y una urna con 2 suertes, una que decía para Jehová y otra que decía para Azazel. El sacerdote sacrificaba al que era para Jehová y regresaba al lugar santísimo y rociaba su sangre 7 veces en el arca de la alianza por el pecado de todo el pueblo de Israel. Salía del lugar santísimo y mezclaba la sangre del macho cabrío y del becerro y la untaba en los cuernos de oro del altar del incienso. Luego rociaba la sangre sobre el velo que cubría el lugar santísimo, y lo que quedaba de sangre lo derramaba junto al altar del holocausto. Después tomaba el macho cabrío para Azazel, que puede ser traducida esta palabra como cosa separada para Dios o cabrío de escape, y le imponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados del pueblo, poniéndolos simbólicamente sobre el animal. Después otro sacerdote se llevaba al animal al desierto, dando a entender que este animal se llevaba el pecado del pueblo. Y luego el sumo sacerdote leía las escrituras al pueblo, oraba por el sacerdocio, se purificaba en agua y se ponía las vestiduras sagradas. Después de esto, sacaba los restos de los animales sacrificados fuera del campamento o de la ciudad y los quemaba. Y finalmente, después de purificarse, volvía en la noche a su casa para realizar una fiesta porque había estado en la presencia de Dios y había salido con vida. ¿Qué nos dice este día de expiación de nuestro Señor Jesucristo? Pues que Él fue la ofrenda, pero también fue el oferente. Es el sumo sacerdote que se presenta a sí mismo delante de Dios como sacrificio para expiar nuestros pecados. Dice Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya que sin pecado no hubo necesidad de repetir cada año el día de la expiación, sino con un solo sacrificio hizo todo perfecto. Hebreos 9, versículos 24 al 28, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y finalmente Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y la última fiesta, la séptima, era la fiesta de los tabernáculos. Se recordaba el cuidado de Dios hacia Israel, su pueblo, durante su peregrinación hacia la tierra prometida. También se le conoció como la fiesta de las cosechas. Eran las cosechas de fin de año. El primer día de la semana,
de la fiesta, mientras se ofrecían holocaustos, se derramaba agua mezclada con vino sobre el altar, mientras el pueblo cantaba el Salmo 118. Y en los días de la fiesta se leía la ley, y los 6 días siguientes se celebraban medios días de fiesta en los que practicaban la hospitalidad a los pobres y los necesitados. Durante esos días de fiesta, los sacerdotes sacaban agua de la fuente de Salomón y venían en procesión al altar para derramarla. Esta era una repetición simbólica del agua que Dios les dio a Israel cuando estuvieron en el desierto. Y fue precisamente en esta fiesta cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció su discurso de Juan capítulo 7. Dice Juan 7, versículo 1 hasta el versículo 10. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo», porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido». Y habiéndose dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y el versículo 37 al 39 de Juan 7 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. También nos recuerda cuando sacan los sacerdotes agua y la mezclan con vino, el sacrificio de Jesús. Dice Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y es también el cumplimiento de lo que dice el Salmo 118 que se cantaba en esa festividad. Pues el versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El versículo 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lucas 20:17: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 23: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 25: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Mateo 21:8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero también esto nos recuerda una fiesta escatológica que está por venir. Dice Zacarías 14:16: y todos los que sobrevivieren de las naciones
que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es la morada de Dios en medio de los hombres. Apocalipsis 7, versículo 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y para concluir, hermanas, ahora aparecen profecías del Antiguo Testamento referentes a nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías las tomé del libro del hermano Josh McDowell, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Vemos entonces que está profetizado que Cristo sería nacido de la descendencia de una mujer, nacido de una virgen, sería llamado Hijo de Dios, descendiente de Abraham, hijo de David, nacido en Belén. Le presentaron regalos cuando nació. Ya se había anunciado que Herodes mataría a los niños. Se le llamará el Señor. Será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Será profeta, sacerdote, juez, rey, ungido de forma especial por el Espíritu Santo. Su ministerio habría de comenzar en Galilea. Se hablan de sus milagros, que enseñaría por medio de parábolas, que iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, que sería piedra de tropiezo para los judíos, pero luz de revelación para los gentiles, que resucitaría, que ascendería al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios, y hay 29 profecías que se cumplen en Jesús en un periodo de tan solo 24 horas. Estas son: traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata, que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios, el precio es dado por el campo del alfarero, abandonado por sus discípulos, acusado por testigos falsos, se mantuvo en silencio ante sus acusadores, fue herido y molido, golpeado y escupido, se burlaron de él, cayó bajo la cruz, atravesaron sus pies y manos, crucificado en medio de ladrones, hizo intercesión por sus perseguidores, rechazado por su propio pueblo, aborrecido sin causa, sus amigos le seguían de lejos, la gente movía la cabeza al verlo, la gente se detenía para mirarlo, repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre ellos, padeció sed, le ofrecieron a beber hiel mezclado con vinagre, habla de su grito de abandono, se encomendó a Dios, sus huesos no fueron quebrantados, pero fue quebrantado su corazón, su costado fue traspasado, hubo oscuridad sobre la tierra cuando estaba crucificado,
y finalmente que fue sepultado en la tumba de un rico. Alabado sea el Señor por su misericordia y por su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanas.